Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para contar la gran noticia de que España tendrá en la fase de Liga de la Champions tres equipos participantes. Por primera vez en la historia tendrá España los tres equipos participantes porque ayer en la fase previa de Champions, en la vuelta, tanto Atlético de Madrid como Real Madrid vencieron sus partidos y estarán en esta fase de Liga. Es verdad que no fue tampoco el mismo caso para los dos equipos porque el Real Madrid jugó muy bien y pasó por encima del Inter de Frankfurt. El Atlético de Madrid tuvo que rezar, rogar y sufrir muchísimo para pasar a la siguiente fase con un gol justo antes de la final del partido en último minuto de penalti y luego sí que lo pudo hacer bien en la prórroga para llevarse la victoria. Pero Lidia, fue un partido realmente muy duro, aunque también hay que decirlo, grandísima altura del Atlético de Madrid y muy justa y merecida por lo visto en toda la eliminatoria. Sí, completamente. Feliz, ¿no? Porque es histórico también para el fútbol femenino español que los tres equipos, bueno, clasificados para la competición estén en esa fase de grupo, o sea que supongo que estaremos todos muy contentos por eso. Y igualmente merecido por parte de ambos equipos, por lo menos desde mi punto de vista, tanto Real Sí. Madrid como Atlético de Madrid creo que fueron superiores en sus respectivas eliminatorias. Y sí que es cierto que el Real Madrid lo puso muchísimo más de cara porque salió el partido muy bien y hizo un partido muy completo y muy correcto. Y el Atlético de Madrid para mí también fue superior en su partido, sin embargo, tuvo que remar a contracorriente y hasta el último minuto final que no pudo conseguir ese empate para luego la posterior victoria, pero bien. Bien, pero es verdad que costó muchísimo el triunfo del equipo de Sí. Víctor Martín, pero es verdad que también fue muy justo. Vamos con el 11 de ambos equipos. En el caso del equipo local, el Atlético de Madrid en portería, con el Lola Gallardo, defensa con Lloris y Aurelian en el centro de la defensa, lateral izquierdo para Andrea Medina, derecho para Lisa Fernández, centro del campo, Boe Risa junto con Fiamma Benítez y Gaby García, y arriba por la izquierda Amayur Sarregui, en punta Gio Garbellini y en la derecha la impresionante Luani. Es verdad, como comentaba también el otro día, que me pareció en momentos que jugaban con ese 3-5-2 en ataque, defensivamente sí que era más un 4-3-3, pero sí que me pareció que Alexia bajaba mucho su altura y subía mucho Medina y Lewani tenía todo el perfil derecho. Sí, es cierto que en ocasiones, a ver, y también entendiendo el perfil que tiene Alexia, por ejemplo, por esa Sí. banda derecha, que es una jugadora que es muy rápida, pues doblar a la extremo o ayudarla en esas labores, tanto ella como Medina en los extremos, se notó y yo creo que también aporta bastante a la hora de, bueno, de cargar el área, de meter centro y de forzar a la defensa rival para intentar marcar. Respecto al partido de ida, solo un cambio, la entrada de Jensen de Mayur por Jensen, perdón, el resto del equipo el mismo. Y en el jaque, en dos cambios con respecto al partido de ida, en el equipo de McLean, el equipo sueco, que formó con esta alineación. En portería, la presencia de Jennifer Folk, que hizo un partido brutal, como ya Sí. esperábamos, que ya hablábamos de ella en la previa de lo que podía ser capaz. Centrales para Ivy Luik y Loving, lateral derecho para Bestom, izquierdo para Larsen, centro del campo para Fosdalsa junto con Bickenhauser, de enganche la goleadora Ambegar, izquierda para Mónica Yusuba, derecha para Tindal y como referencia, como en la ida también, Felicia Schroeder. Solo había dos cambios, como decía, Sorensen que bajaba al banquillo para que entrara Ambegar y también el lado izquierdo, en lugar de estar Big que estuvo en la ida, en este caso estuvo Larsen. Sí, bueno, creo que Jennifer Folk hizo un trabajo muy bueno, como has señalado en portería, deteniendo algunos disparos que podían haber ido dentro perfectamente. Luego sí que es cierto que creo que ayer en el partido vimos menos a Schroeder como en el anterior partido. Sí que tuvo una acción ahí que pudo acabar positiva para el conjunto sueco, pero al final no ocurrió. Y sí que creo también que las defensas, las centrales sobre todo, hicieron un buen trabajo en esa labor de, bueno, de sacar balones aéreos, de tener la progresión del equipo de Atlético de Madrid, a pesar de que al final pues no consiguieron clasificarse. Pues sí, el partido la verdad es que arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Quizá empezó mejor el Häcken porque metió esa presión Sí, adelantada que complicó al Atlético de Madrid bastante y sobre todo no encontraban a Gaby y a Boe Risa, que no conseguían prácticamente entrar en juego y eso les complicó un poco el inicio del partido con alguna pérdida peligrosa ante un equipo sueco que cada contra buscaba sobre todo a la izquierda a Mónica Yusuba, que tuvo un duelo con Luani absolutamente bestial, en el sí. que finalmente venció la brasileña, pero que fue un duelo entre las dos futbolistas tremendo tanto en ataque como en defensa porque las dos se vaciaron en ambas facetas. Y es verdad que empezó un poquito mejor para mí el Häcken en cuanto a presión, pero el Atlético de Madrid se enganchó a partir de una jugada muy buena de Amayur
individual, con un par de regates y con un balón a Fiamma que luego golpea mal. Luego tuvo otra opción muy buena el Atlético de Madrid con un centro de Alexia que remató alto Laurel Leal. Y es verdad que hasta digamos, hasta el paso de hidratación, más o menos el partido estaba caminando un poco más hacia el lado rojo y blanco, pero muy parejo porque el Häcken también manteniendo muy bien su estructura defensiva, sin cometer errores, siendo un equipo muy sólido y esperando pues que llegara la oportunidad que luego llegó. Bueno, partido al principio realmente igualado, los dos equipos se jugaban mucho con esa Mm. eliminatoria por decidir prácticamente, entonces normal esa intensidad inicial de ambos conjuntos. Estoy de acuerdo en que creo que al Atleti le costó un poquito más hacerse con la rienda del partido, empezó mejor el conjunto sueco, por lo menos en los primeros 10-15 minutos, hasta que ya el conjunto rojiblanco sí que se asentó más en el terreno de juego, empezaron a combinar mejor, a conducir mejor la pelota con más seguridad. Y sí, estoy de acuerdo en que a pesar de que tuvieron un par de, bueno, de ocasiones que podían haber acabado en algo más, tampoco hubo demasiadas ocasiones en general en la primera parte del partido. Y luego ya fue cuando llegó la pausa de hidratación, que es cierto lo que dices, que ya fue cuando más o menos empezó a decaer ese último tramo final de la primera mitad para el Atlético de Madrid y se empezaron a ver algunas dudas por parte del equipo. Fue un tramo corto de partido, pero es verdad que vimos ese momento, sobre todo a partir del gol que ahora vamos a comentar, que Sí, marca el partido completamente, porque de un 0-0 parejo, donde es verdad que ninguno de los equipos está haciendo mejor que el otro, porque el Häcken defensivamente la verdad es que era una roca. El Atlético de Madrid sí, sí. movía el balón, pero no encontraba en ningún momento ningún hueco, y sobre todo se veía un Atlético de Madrid que tenía paciencia, pero le faltaba algo más de desborde, aparte de Luani, que Luani fue todo el partido la jugadora que más encaró, que más regateó, que más lo intentó, y es verdad que por la banda derecha fue un puñal. Faltaba un poco de Amayur también, y sobre todo de Gio, que estaba demasiado inmóvil arriba, y luego también Sí. tanto Fiamma como Boerrisa y Gaby no entraban tanto en juego, pero parecía que el partido, pues bueno, iba un poco por lo esperado, con dos equipos que se jugaban mucho, que no querían cometer errores, que querían mantener la esperanza de que hasta el final del partido. Y bueno, pues cambió todo radicalmente a partir del gol que marcó el Jeque, en el centro bueno de la banda derecha de Tindel. El balón lo controla Ambegar y marca. Es verdad que en el control creo que hay mano. Es verdad que es una jugada que aun habiendo hasta FVS o VAR, no es fácil de ver para mí porque es una jugada que es verdad que el golpeo con la mano es claro, pero también es cierto que viene un rebote en Lauren, con lo cual el balón viene ya rebotado y la mano, no sé hasta qué punto la jugadora del Häcken tiene la capacidad de mirar dónde va el balón para colocar la mano para controlar. La mano es clara porque golpea la mano, pero tengo muchas dudas de que esa mano sea punible o no, aun habiendo tecnología, porque ya digo que viene de un rebote y el rebote, eh, pues creo que impide que el balón lo pueda controlar a futbolista del Häcken de manera natural. Sí, además también teniendo en cuenta las normas que hay con esto de los rebotes a la hora de haber manos que sean o no punibles, pues podría haber sido interpretable si hubiera habido alguna herramienta de, bueno, de videoarbitraje y demás. Sí que es cierto, estoy de acuerdo en que la mano existe, el contacto está ahí, que cambia la trayectoria del balón, Mm. pero igualmente pienso que la acción en general no está bien defendida por Sí, parte del Atleti, porque de hecho creo que es Alexia la última jugadora que es la que con la que rebota el balón y ya luego la jugadora del puede Häcken ser, mete la sí. pelota. Creo que Lauren está más adelantada. Entonces, me parece que ahí la jugadora no es que entre sola, pero tiene como mucho margen para, bueno, de maniobra para girarse e intentar rematar, que al final fue lo que ocurrió. Es cierto que Lola pudo haber hecho un poco más porque yo creo que se quedó un poco también parada al ver la mano y pensar que la Es iban verdad a que también pitar. está Esa es tapada, mi impresión, entonces, claro. Entonces, en el sentido de que creo que la iba, o sea, creo que él la pensaba que iba a pitarla y tampoco actuó de otra manera. Entonces, y de hecho, fue nada más ocurrir el gol, salió corriendo hacia la árbitra para decírselo. Pero aún así, a pesar de que fuera mano y demás, de nuevo, pienso sí. que la acción en sí está un poco mal defendida por parte de las centrales, porque la última jugadora que recibe a la goleadora es una de las laterales y luego entra completamente sola. Sí, tiene razón, es Alexia la jugadora que golpea justo el balón antes de que le llegue a Ambegar. Y es verdad también que Lola Gallardo creo que está un poco tapada. También es verdad que luego Sí, el sí, sí. golpeo sale.
con tanta fuerza y tan cerca de la portería que aunque pudiera reaccionar antes, está un poco adelantada a la Sí, portería y ahí es muy complicado que pudiera ya taparlo y luego evidentemente pues es normal su queja porque la mano existe, porque ya igual la ha notado, pero bueno, ya sabemos que aquí no hay tecnología, no hay VAR, no hay FBS, por lo cual no se puede revisar la acción y el gol sube al marcador y lo que tiene que hacer el equipo ahora es ponerse las pilas y volver a enchufarse y es verdad que la primera parte luego ya no llega prácticamente nada, el cual sí que al final una jugada de Luan individual, pero luego no acaba bien el centro posterior. Y bueno, pues es verdad que el gol es un mazazo tremendo, porque justo en el momento que llega, porque estaba el partido muy parejo y también por la forma que llega, que es un poco injusta, porque bueno, pues puede ser mano, puede no ser mano, sí. pero al final te deja muy, muy tocada. Es verdad que ese gol es muy duro para el Atlético de Madrid, pero también, pues bueno, tienen el descanso de por medio para reactivarse, para volver a concentrarse y olvidarse de esa jugada y sobre todo motivarse pensando en la segunda parte. Y es verdad que la segunda parte sale bien el equipo de Víctor Martín, sale con Sí, intensidad, desde el principio tiene ocasiones muy claras, sobre todo hay una triple en los primeros 5 minutos creo, primero de Luani que para Folk, luego Gio que le tira fuera, al larguero de Fiamma, salió bien el equipo de Víctor Martín y tuvo ocasiones muy claras y sobre todo encontró rápidamente la grieta. Ese lado de Luani donde sí. estuvo todo el partido corriendo, regateando, desbordando y generó muchísimo para el equipo madrileño y a partir de ahí, pues como digo, primero ella misma golpea, luego cede para Fiamma que va al larguero y luego cede para Gio que tira fuera, pero ya es un inicio de partido de segunda parte demostrando que, bueno, están de vuelta y que van a pelear hasta el final. Sí, yo creo que lo que más sacó en positivo del partido de ayer es esa capacidad del equipo de olvidar, entre comillas, el hecho de que iban por debajo en el marcador, que tuvieron unos malos minutos al final de la primera parte y en la segunda salieron con muchísima fuerza a por el partido. Entonces creo que eso es muy positivo a la hora de, bueno, de que el equipo es capaz mm, de olvidarse, entre comillas, de esos errores e intentar, con méritos deportivos, pues solucionarlo, ¿no? Entonces sí que es cierto que el equipo saltó muy bien en esa segunda mitad, evidentemente le hacía mucha falta el descanso por eso, por Mm, esos momentos de desconexión después del gol, que el equipo no volvió a encontrarse, pero lo que comenta, tuvieron muy buenas llegadas a área rival en esta segunda mitad, en la primera parte, en el primer tramo de la segunda mitad. Y ya luego es cierto que no entraron, también por buen hacer de la guardameta, la falta de puntería, también la defensa estuvo bien. sí. Entonces sí que es cierto que el ritmo del partido bajó un poquito, evidentemente no se puede mantener tan alto durante los 45 minutos, pero el Atleti estuvo muy atento, con mucha presencia, Sí. con la posesión del balón todo el rato e intentándolo hasta el minuto final. Sí, recuperó rápidamente el balón en muchas acciones porque al final se convirtió en un acoso tremendo del Sí, equipo de Víctor Martín. Y es verdad también comentar dos cositas del inicio de la segunda parte. Las dos amarillas de las dos centrales, tanto Lowin como sí, Ivy Luik, en dos jugadas que son contraataques. Una creo que es Amayur y la otra es creo Luani, la que fuerzan las tarjetas amarillas en este caso para el equipo de sueco, con lo cual también ese es un limitante para ellas. Pero es cierto también, como comentabas, que ese inicio de segunda parte pues surtió efecto porque le dio un ritmo bueno al equipo al principio de la segunda mitad, pero el ir viendo que no entraban, que no tenían el día, pues también las fue un poco frustrando. El Hecken por sí, su parte también pues encontró a la capitana, que además es la portera, y Jennifer Fall, que hizo un partido brutal porque lo paró absolutamente todo y además jugó muy bien con el tiempo de los minutos porque perdió tiempo, porque aguantó muy bien la calma y también entró un poco en ese juego de desesperación Atlético de Madrid, con alguna que otra acción, bueno, con empujones, con pérdidas de tiempo que al Jaque le sí, beneficiaban y no al Atlético de Madrid. Y ahí entró un poquito en esa lucha interna. También es verdad que la afición apretó mucho más en ese ratito y eso también hizo que el juego, pese a que no entraran las opciones, pues siguieran peleando, siguieran luchando y también ese factor cancha que tenían en esta eliminatoria y que al final ha sido tan decisivo, porque yo creo que este partido fuera de casa no lo hubieran sí, podido remontar seguramente, pero fueron capaces de aguantar, fueron capaces de seguir intentándolo y la verdad es que fue un acoso tremendo. Recuerdo la segunda parte, luego también otro golpeo de Buerrisa que salva a Fall, sí, balón rechazado que no me creo cómo no lo acaba rematando una jugadora rojiblanca, o rechaces que tiran fuera. No tengo la estadística adelante, pero recuerdo que eran 27 tiros del Atlético de Madrid
tercera del Heiken, y la segunda parte diría que son la mayoría del equipo rojiblanco, que la segunda parte fue un absoluto acoso y derribo, pero costó mucho que llegara el gol y llegó cuando ya prácticamente no se esperaba, porque en ese Sí, descuento que el Atlético de Madrid lo sigue intentando, con esa presión adelantada tan buena, tan efectiva, también con los centrales subiendo arriba a rematar, pues cuando ya parecía que el partido no iba a tener opción, porque justo la jugada anterior fue un balón muy mal dado por parte del equipo rojiblanco. Yo incluso pensaba que había pitado justo cuando se acaba la portera. Pues el balón acaba llegando a Luani y Luani que tuvo un día absolutamente impresionante. Bueno, un día, inicio de temporada brutal, sí, porque con el de hoy suma en lo que va de temporada gol o asistencia en cada partido. Y ayer, pues no fue el caso contrario. Fuerza un penalti con una maniobra espectacular. El penalti no tiene ningún tipo de dudas. Y luego también me quedo mucho con su gesto, porque es un momento que muchas jugadoras pues dicen, temerían. claro, qué tensión, si meto vale, pero si fallo me llevo toda la culpa. Sí. Estaba dudando ahí entre, creo que era Risa, también estaba, creo, Gio, no, Gio no, creo que estaba Jensen, dudando qué pasa con el penalti. Luego dice, ta, por acá, ya lo Para tiro mí. yo. Y es verdad que el lanzamiento también es Sí, sí, sí. apuradito, ¿eh? Porque toca el palo y menos mal que va para adentro, pero realmente pues se lo mereció muchísimo porque su partido fue tremendo y si no es por ella, evidentemente no hubiera llegado a ese gol y seguramente tampoco la esperanza hasta el final porque su trabajo fue absolutamente impresionante en el día de ayer. Sí, completamente. Y justo lo que comentaba antes, ¿no? Que el Atleti encontró esa grieta por ese lateral, junto con, bueno, con Luani forzando, y justamente el penalti pues viene de por ahí. Entonces, eh, también se deja un poco ver lo que se estaba viendo durante todo el partido, que al final pues dio, entre comillas, sus frutos, ¿no? Esa también niveles de desesperación que pudo llegar a tener tanto la lateral como la central con Luani por ese desborde, por esas acciones que creaba por banda y al final pues resulta en ese penalti que positivamente materializó, como dice, porque estuvo tirado de una manera un poco, A ver, bueno, está muy poco bien tirado ortodoxa. porque va súper ajustado, pero un Claro, poquito pero menos muy ajustado, justo. Exacto. Muy, Pablo y muy se queda. justo, pero bueno, entró, que fue lo importante y sobre todo merecidamente, porque lo estaban intentando, sobre todo en la segunda parte fue, un asiesto muy grande, lo intentaron a balón parado, lo intentaron desde fuera del área, lo intentaron cargando el área con remates, con disparos y al final, pues, fue de penalti, pero forzaron ese empate a 1 y se fueron a la prórroga. Sí, la verdad es que el fútbol a veces tiene algo de justicia porque no hubiera sido Sí, nada justo ni nada lógico, pero esto no quiere decir en el fútbol que este partido no hubiera llevado al menos a la prórroga, porque yo creo que el Atlético de Madrid mereció la prórroga por lo que hizo en la segunda parte, que incluso creo que mereció llevárselo antes de la prórroga, pero sí. realmente, bueno, pues no se dio. Falk hizo un partido impresionante, no entraron las ocasiones, entró un poco de esa desesperación, esa falta de puntería. También yo creo que evidentemente es un momento que te pueden los nervios, porque es un momento que ves que toda la temporada, el sueño de toda la temporada, se va a la basura Sí. en un partido, además con una jugada que en tu foro interno, bueno, sabes que es polémica y que, bueno, te dolería muchísimo quedarte fuera, y es verdad que, bueno, pues en ese momento cuando marcó Luani, yo creo que nadie pensaba ya que pudiera remontarse, porque no quedaba nada, estaba el tiempo cumplido, pero afortunadamente Luani forzó ese penalti, lo transformó y llevó el partido a la prórroga. Y no pudo empezar la prórroga mejor para el Atlético de Madrid porque marcó nada más comenzar el tiempo extra en una muy buena jugada el golpeo de Sine Jensen, que también Sí. ha comenzado la temporada con mucha confianza. Gran golpeo de la Noruega, gran gol por su parte y 2-1. Y como realmente el fútbol es así de ilógico, lo que te cuesta un partido completo marcar, de repente en 3 minutos cambia radicalmente todo y del 0-1 en el 97 a el 2-1 en el 93 en la prórroga, pero realmente en nada un gol como lo cambió todo. Sí, completamente. Y realmente fue un golazo. Además, la jugada un poco suya, con esa conducción que tiene hasta llegar al borde del área prácticamente, que arma la pierna, dispara y marca el gol Jensen. Y lo que dice, estoy de acuerdo en que ha empezado muy bien la temporada. Sobre todo lo que estamos viendo, yo creo, es ha recuperado un poco esa seguridad, esa Mm. confianza en el terreno de juego. Y es un gusto porque sabemos la calidad que tiene esta jugadora,
es rápida, tiene buen golpeo y estamos volviendo a verla volver a ese nivel que ya habíamos conocido anteriormente. Y evidentemente esto para el Atlético de Madrid es muy positivo, tener a una jugadora así que tiene la capacidad de poder cambiarte el devenir del partido, como en esta ocasión con este gol. Y sí, la verdad que salió de nuevo a por todas el Atlético de Madrid en ese inicio de la prórroga, o sea que también muy bien. Y viendo que, pues que tenía muchas ganas de, evidentemente, de llevarse la eliminatoria. Lo que comentabas tú antes, el factor campo hizo muchísimo, porque es cierto que esta situación, si se hubiera dado en Suecia, no sabíamos si hubiera podido ocurrir igual, Hombre, es verdad probablemente que no, porque es mucho ocasiones, más. si las tienen tantas, Sí, acabarían marcando, pero tengo un poco la sensación de que no hubieran seguido peleando igual que en este partido, porque también sí, el público hubiera hecho que el tiempo se perdiera más rápido y eso exacto. más complicado. Entonces, pues sí, la verdad que es muy positivo el hecho de realmente finiquitarlo pronto, ¿no? Y tampoco dejar muchas opciones a tu rival, porque el resto de la prórroga yo creo que el Atleti lo controló bastante bien como para llevarse la victoria. Era un momento muy importante porque justo en ese momento es el que el Hacken intentaba recuperarse del golpe de ver el partido Sí, ganado, el pasar a Champions conseguido, y justo en ese momento que intentan recuperarse, volver a decir, venga, pues a seguir, partido nuevo, pues llega ese gol que ya evidentemente pues les hace mucho daño, aunque sí que es verdad que en la prórroga para mí la Atlético de Madrid le puede un poco también la presión y los nervios y se va para atrás. Y luego también los cambios que hace Víctor Martín de meter a Menayo y sí, a Seña para despejar balones, los puedo entender, pero tengo un poco la sensación de que al Atlético de Madrid le faltó algo más de personalidad en esos momentos y hubo muchos nervios, mucha tensión, sobre todo se dejó ir hacia atrás muy pronto y no tuvo ninguna ocasión clarísima, pero sí que hubo un par de acciones de balones parados, de centros laterales, que en el despeje estuvieron un poco dubitativas, que afortunadamente no acabó el balón en las piernas suecas, pero sí que hubo un par de acciones que por ahí las de Víctor Martín pues dudaron bastante y yo creo que renunciaron un poco a lo que estaban haciendo bien hasta ese momento, que era ir al ataque, ir valientes. Y bueno, pues es verdad que también entiendo que en ese momento, después de todo el partido corriendo detrás del balón, detrás del tiempo para empatar, pues cuando vas por delante te relajas un poco y te cambias un poco el plan. Pero creo que se hicieron demasiado para atrás, demasiado pronto. Pero afortunadamente, pues al final acabaron llevándose la victoria sin que el Jeque pudiera lograr el empate sí, y logrando una clasificación para la Champions 5 años después de la última. Primera, evidentemente, con este nuevo formato de fase de liga, que ya veremos luego qué sorteo tiene el equipo rojiblanco. Así como apuntes, recordar que son 6 partidos, 3 en casa, 3 fuera, y no hay factor cancha en el sentido de no es un grupo, no hay ida y vuelta. Y bueno, evidentemente, pues para España es un logro maravilloso que solo han podido lograr, además, Francia, Inglaterra, y que evidentemente de cara a la temporada que viene y para ese coeficiente, pues desde luego es muy, muy importante. sí, estoy de acuerdo con lo que has comentado antes realmente, que también cambió la disposición de la línea defensiva, porque se convirtió en una línea de 3 centrales con las 2 laterales un poco más de carrilera, porque al meter a Menayo, estaba Laurin, estaba Xenia, pues sí que plantó Víctor Martín una línea más defensiva y es cierto que también le regalaron un poco más el balón al Hacken, pero afortunadamente pues los disparos que hubo pues o se fueron altos o no llegaron a nada. Y sí, lo que comentábamos al principio del vídeo, que yo creo que victoria muy merecida del Atleti por realmente en general la eliminatoria que han jugado, tanto allí en Suecia como el partido del Madrid, yo creo que han sido superiores o por lo menos han disputado su planteamiento de juego bastante claro, lo han hecho bien, a pesar de, evidentemente, los fallos que haya habido. Y sí, lo que comentaba, evidentemente todo esto es muy positivo para el fútbol femenino español, el tener a 3 equipos de nuestra liga en la competición europea. Y aquí pues a ver cómo le va en esta aventura en Champions al Atlético de Madrid y ojalá que bien. Desde luego el objetivo ya está cumplido, que es al menos jugar la fase de Sí, liga. Ahora, evidentemente, pues lo que se pueda llegar mucho mejor, pero ya es el objetivo cumplido. Y desde luego, después del triunfo de ayer, creo que es más que merecido también por la afición que estuvo ahí apoyándolas y también por el trabajo que han hecho en toda la eliminatoria. Y decíamos que hay 3 equipos, porque además del Barça y el Atlético de Madrid, también estará el Real Madrid en esa fase de liga, en este caso con mucha más contundencia y más tranquilidad, afortunadamente, porque sí, hubiera sido muy duro otro partido
tan reñido, tan duro, tan sobre todo igualado y emocionante como fue el otro, pero afortunadamente el Real Madrid lo tuvo mucho más en la mano desde el principio, se llevó el partido cómodamente con un 3-0 bastante sólido ante un Eintracht de Frankfurt que, bueno, es verdad que ahora comentaremos en la alineación que una baja importante le privó de tener a su mejor jugadora seguramente en el partido de ida, pero realmente el Real Madrid hizo un partido muy completo y obviamente con una figura por encima de todas, Linda Caicedo, con gol de Sí. asistencia y un trabajo absolutamente estelar. Sí, completamente. El partido de Linda se roba por completo el protagonismo de la eliminatoria. Creo que fue una pieza increíblemente importante para la victoria y sobre todo para la buena imagen del equipo. Es cierto que estuvieron muy bien todas las líneas realmente, tanto la portería como la defensa del centro del campo y el ataque, gracias a Linda sobre todo, pero sí fue un trabajo bastante completo a nivel de grupo y yo creo que eso es positivo después de estos partidos iniciales que habíamos visto del Madrid. Pues sí, porque es verdad que en Liga no estaban bien, en Champions la ida fue bastante bien, pero Sí. lo de ayer fue otra cosa, fue un nivel mucho más superior y la verdad es que es una victoria a nivel mental sobre todo también muy importante. El 11 del equipo de Pau Quesada, en portería Merle Froms, defensa con María Méndez y Lacrán en el centro de la defensa, lateral izquierdo para Jasmine Ribeiro, derecho para Sei García, el centro del campo con Toretti, con Angeldal y con Sara Debridge, izquierda Linda Caicedo, derecha Naomi Ferrer y en punta Signe Brun. Mismo 11 que en el partido de ida, solo con un cambio, que es la entrada de Feller por Sí. Atenia, que jugó en aquel partido de inicio, y fue un cambio muy acertado porque Feller también marcó un gol, hizo un partido también muy bueno. Sí, estoy de acuerdo, aunque el cambio fue acertado, por lo menos por cómo había planteado Pau Quesada el partido. Creo que Feller fue una de las piezas que hizo que terminara de esa buena manera. Y es una jugadora que cuando está bien físicamente aporta muchísimo al equipo porque tiene mucho desborde, es muy rápida y tiene gol, como se vio. Y también por comentar, parece que, o por lo menos en estos partidos de Champions, se está asentando en ese lateral izquierdo Yasmine en vez Sí, de Sarah Holman, que bueno, parece que está ganándose ese puesto para Pau, pero veremos a ver cómo continúa veremos a ver, ese porque es dentro verdad lo del que entrenador. comentas. Yo creo que ayer sí que se vio sobre todo muy bien a Yasmín. Ahora comentaremos un poco también individualmente, porque Sí, creo que ayer estuvieron todas a un nivel sí, muy sí, sí, alto. Pero en el caso de Yasmín, la verdad es que es un detalle también a tener en cuenta, porque ha empezado la temporada mejor que Holmgren, pese a que Holmgren era el fichaje este ya en principio para sí, suplir a Olga Carmona. Y en el conjunto alemán, el equipo de Nico Arnautis, con Altenburg en portería, defensa con Veit junto con Illich en el centro de la zaga, lateral derecho para Nadine Riesen, izquierdo para Luren, de centro del campo para Gross junto con Elisa Sens y Mehmeti, carril izquierdo en ataque para Rebecca Blomby, referencia Laura Freigan y la derecha Geraldine Reuterer. Solo un cambio respecto al partido de la ida y un cambio que se notó muchísimo, porque no estaba Nicola Niomi, que hizo un trabajo fantástico y que se bajó, fue sí. baja por lesión, y la que entró fue Rebecca Blombis, que no tuvo ni de lejos el mismo impacto, pero el resto del 11 el mismo que jugó en la ida, aunque evidentemente la baja de Anomi, que fue futbolista clave en la ida, Sí, pues se notó sí. mucho. Claro, se notó, bueno, viendo un poco cómo en ese primer partido prácticamente el fútbol en ataque pasaba mucho por su bota y si no recuerdo mal fue ella la que marcó el gol que Sí, marcó el gol no, sí, lo marcó sí, ella. el Eintracht y enlaza muy bien entre el centro del campo y la zona de ataque del equipo alemán y sí que se notó esa baja porque, bueno, son jugadoras, tanto Blomis como Niomi son jugadoras que te ofrecen, bueno, cosas diferentes y en ese sentido sí que la falta de Aniomi pues se notó negativamente para el Eintracht. Pues sí, se notó mucho la baja de Nomi, sobre todo por lo que aportó. Una futbolista que fijaba centrales, que recibía balones, que aguantaba el espacio. También, evidentemente, el gol que marcó, pero sobre todo el resto del Sí, trabajo que aportó y que no tuvieron en este partido. El encuentro, la verdad es que empezó bien para el Real Madrid, pero es verdad que hubo un primer momento de zozobra, porque es verdad que el Eintracht de Frankfurt empezó bien el partido, empezó bastante metido, porque evidentemente tenía que meter un gol, no le valía el empate para seguir vivo en la Champions. Y hubo un tramo al inicio de partido que el Eintracht tuvo una ocasión muy clara, sobre todo en las botas de
de Reuter el que paró bien Froms. Sí, Y es verdad que luego lo que marcó el partido, la eliminatoria, es el primer gol del Real Madrid, porque fue prácticamente después de esta jugada, minuto 8 de partido, si no me equivoco, una acción buenísima del Real Madrid, con Davis, que hizo un partido brutal en el día de ayer, con el pase hacia Linda Caicedo, el remate de Linda Caicedo, golpea a Altenburg y lo deja en el área perdón, para que llegue Naomi Feller y marque a placer ese 1-0 que, como digo, definió el partido y la eliminatoria, porque a partir de ese momento ya, evidentemente, el Italia Frankfurt no tuvo ninguna opción de meterse en el partido y ese gol para el Real Madrid fue un bálsamo tremendo. sí, completamente. Y además, bueno, el momento, creo que fue un buen momento para el Madrid para adelantarse en el Sí. marcador, para ir asentando un poco las bases del partido, de lo que ellas querían jugar y sobre todo porque fue una muy buena acción combinativa por la banda izquierda, con Yasmín, con Linda, con Dabrich y luego finalmente, pues bueno, esa jugada individual de Linda para que luego pues el rechace lo cogiera Feller y pudiera disparar y adelantar al conjunto blanco y encaminar, si se podía aún más, bueno, la victoria para superar esta eliminatoria. Sí, luego es verdad que hubo un tramo de partido en el que el Inter de Frankfurt tuvo el balón, pero el Real Madrid realmente, digamos que aguantó muy bien, no tuvo en ningún momento un bajón y Sí, simplemente era un dominio territorial del Inter de Frankfurt que tenía el balón, pero no generó nada con él. Un Real Madrid que funcionó muy bien ayer en bloque bajo. Me gustó mucho el trabajo tanto de Angeldal como de Toretti, que hicieron un trabajo espectacular. También Debris, que hizo un trabajo muy bueno en sí, arrastres a las defensoras del conjunto alemán. Y luego tanto Lacrar, María Méndez muy bien, Yasmín lo he comentado antes, y Sei García hizo un trabajo ayer impresionante. Partidazo de la futbolista de Guadalajara, que ayer realmente se comió en ese lado derecho del ataque a Blombis y también a Freiwan cuando entró y realmente por ahí no hubo ninguna opción para el Eintracht de Frankfurt y luego también se sumó mucho el ataque junto con Feller que también hizo un trabajo en defensa muy 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 bueno y luego pues Froms también estuvo muy bien porque tuvo un par de acciones que sí, tuvo sí, que sí, intervenir con golpeos desde la frontal que lo obligaron a reaccionar bien. La verdad es que dio mucha seguridad en el día de ayer. Parece que esta confianza que tiene Pau Quesada en ella le ha dado ya ese nivel que sabemos que tiene, porque es verdad que llegaba el Real Madrid después de una temporada pasada en el Wolfsburgo en el que había jugado muy poquito, en el que parecía que estaba un poco bajando su nivel. Y bueno, pues esta confianza que le ha dado Pau Quesada, de momento parece que le está permitiendo recuperar una muy buena versión. Y el partido pues estaba un poco ahí en ese entra de Frankfurt buscando el gol, aunque sin tener ocasiones de ello más allá de algún golpeo desde fuera del área. Y bueno, pues el partido estaba bien para el Real Madrid porque no sufrieron nada en esas acciones y luego recuperaban balones muy rápido. Y Linda Caicedo, cuando recuperaba el balón en el Real Madrid, hacía magia. Ya pudo sí, marcar algún completamente. gol antes del segundo, acciones de regates, de desbordes, de abrir a banda, de aguantar el balón y de ganar mucho tiempo para su equipo. Y luego, evidentemente, pues está la jugada del segundo gol, que es brutal, porque recupera el balón, no, recibe el balón en campo propio, se marcha de tres futbolistas con regates maravillosos, pegado el balón al pie, y luego, en lugar de querer el gol maravilloso para ella, en el momento justo le da el pase a Brun, que llegaba completamente sola, para que defina a placer y haga ese 2-0 uno de Sí. los goles seguramente de la temporada. Sí, es que el partido de Linda fue muy bueno, sobre todo en esta jugada fue muy inteligente y lo hizo todo muy bien, porque desde esa conducción desde campo propio, que se va de 3 o 4 futbolistas, sigue ella sola por la medular y lo que dice, espera justo al momento, bueno, al momento correcto, al momento perfecto en el que Bruno está libre de marca completamente sola, porque están las centrales intentando parar a Linda. Entonces, pues bueno, ahí en esa jugada Linda, evidentemente, es una jugadora que aprovecha muy bien su situación de superioridad, la velocidad que tiene y bueno, la capacidad que tiene también de leer bien el juego y de no ser egoísta a la hora de, bueno, de decir, Mm. podría haber tirado perfectamente ella o haberse terminado la jugada de otra manera, pero prefiere y lee bien la situación, pasar la pelota a Brun, que define muy bien para aumentar la renta del Madrid. Pues sí, jugada maravillosa de la colombiana que realmente ayer, bueno, yo creo que ha hecho una de las mejores actuaciones que he visto, no sé Sí, 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 si sí. en mi vida, pero en la Champions, desde luego. Porque realmente lo linda que ha sido ayer fue un liderazgo Sí, indescriptible en todos los sentidos. La futbolista que recibe el balón siempre sacaba algo,
daba mucha calma, aportaba muchísimo en cada jugada, la mejoraba muchísimo. Luego también en defensa aportó mucho, porque hubo un par de Sí, actuaciones también muy buenas defensivamente. Realmente la actuación de Linda que ha sido ayer es de matrícula de honor y lo hizo absolutamente espectacular en todo momento. También Feller hizo un partido, como digo, muy sí, bueno. sí. Brun, un trabajo impagable, el centro del campo muy bien, pero evidentemente el MVP es para la colombiana, que luego justo antes del descanso tuvo una ocasión de hacer el 3-0, una jugada muy parecida a este segundo gol, que regateó habría jugado las delantal de Frankfurt, se marchó hasta la frontal y ahí estaba sola y acabó la jugada ella y lo mandó el balón al palo. Muy cerquita de marcar ese 3-0 justo en el descanso, que hubiera sido ya la estocada definitiva para el conjunto Sí. alemán, pero evidentemente pues está la eliminatoria muy decantada para el Real Madrid, que dominó en todo momento, que fue superior, que mereció la victoria y que luego además en la segunda parte lo mató de todos, todas, con una ocasión muy buena, en una jugada realmente perfecta del equipo de Pau Sí. Quesada, la acción de banda derecha, en la combinación entre Debris con el taconazo de Sey García y Sí. luego Linda Caicedo que golpea de maravilla con esa pierna derecha justo donde era imposible para la guardameta Altenburg. Sí, es que la acción vuelve a ser muy buena. Empieza también una buena decisión de Angelda, si no me equivoco, por el centro del Mm. campo, que pasa a Feller. Y el taconazo de Sheila es muy bueno también, no sé, también de jugar ya con seguridad. Evidentemente estaba la eliminatoria muy encaminada para el conjunto blanco, entonces ya jugaban mucho más, bueno, con Crecidas. mucho más calma. Entonces, evidentemente, eso a la hora de rendir, pues se nota también. Y ya finaliza con ese gol de Linda, que evidentemente se lo merecía, estaba siendo la mejor del partido, la mejor del equipo. Y terminar con ese 3-0, con el gol de final, para finiquitar ya la victoria y se pase a la fase de grupo de Champions, pues muy bien. Y también esa jugada, ¿no?, combinativa bueno, muestra el buen hacer del equipo en conjunto. El colectivo estuvo muy bien ayer en el partido y, bueno, también a disipar un poco las dudas de, no sé si de Pau, pero sí del equipo en general, ¿no?, de ese inicio de temporada que estaba dejando ver algunas carencias y por lo menos en este partido no se vieron tal Mm. como lo hemos visto en otros y parece ser que si el equipo sigue así, ¿no? Si encuentra su disposición buena y se conocen bien entre ellas ya en el terreno de juego, pues puede dejar situaciones de mucha calidad en el terreno de juego y para el resto de equipos pues va a ser complicado. Sí, yo creo que este partido, si continúa con esta dinámica, puede ser un punto de inflexión porque se vio un Real Sí, Madrid que confía mucho mejor en su plan. Es verdad que ayer el partido le vino bien al Real Madrid en muchos aspectos, porque marcar pronto fue clave contra un equipo que tenía que sí, remontar y eso también te permitió tener el balón poco, ser un equipo de contraatacar, de tener espacios y el Real Madrid es un equipo matador, con Linda, con Feller, con Brum, con Sey, con las centrocampistas también que hicieron un trabajo buenísimo de recuperación. Es un partido que en el escenario que se vio ayer, el Real Madrid demostró que es un equipo muy peligroso. Y es verdad que también en Champions esto lo vamos a ver bastante, porque sí, quizás salvo contra equipos más flojos, el Real Madrid va a ser contra los equipos más fuertes el equipo que tenga que defenderse más. Y ayer se vio que el Real Madrid, si se defiende bien, si mantiene bien la estructura en bloque medio-bajo, es un equipo muy peligroso porque el contraataque puede hacer mucho daño. Hay que ver también esta mejora de cara a partidos de liga donde te toque llevar la iniciativa, donde seas tú el que tenga que sí, proponer tanto y donde habrá menos espacios, obviamente, para que puedas generar tanto peligro. Pero el partido de ayer se vio un nivel muy bueno y la verdad es que es una muy buena imagen de cara a lo que viene porque es un partido completo, no son minutos, sino es un partido completo que dominó el equipo de Pau Quesada. Y bueno, la verdad es que el partido fue realmente perfecto en ese sentido, no hubo más problemas. Por comentar algo negativo, pues lo de Sey García, que esas sí, molestias en el tendón de Aquiles son preocupantes porque al complicado. final es una futbolista que ayer demostró que está a un nivel tremendo. Me parece una futbolista, siempre he comentado, demasiado infravalorada en el Real Madrid. Creo que es una futbolista clave en el conjunto blanco. Defensivamente es muy buena, ofensivamente también. Y luego además tiene mucha calidad porque es una jugadora que empezó su carrera en el centro del campo. Con lo cual, pues una futbolista técnicamente exquisita y la verdad es que su baja esperemos que no sea mucho, porque si está 2 o 3 partidos fuera, lo va a notar mucho el Real Madrid, porque en ese lado derecho, en este momento, está Antonia Silva recién recuperada, vamos a ver el nivel que da la brasileña, y Silva Cristóbal, que no es de esa posición, y que Sí, además, no olvidemos que Silva Cristóbal la semana que viene va a estar concentrada con su 17 y probablemente se pierda el Mundial. No, se pierda la sí, parte de temporada por el Mundial. Entonces va a tener que recuperarse rápido Antonia Silva y esperemos que lo de García no sea nada
porque es lo único negativo del día de ayer. Sí, a ver, es baja negativa, por lo que aporta Sheila al juego, porque es una jugadora creo que es muy completa por esa banda derecha, por lo que tú comentabas, te aporta mucho tanto en defensa como en ataque y ayer lo vimos perfectamente en el partido con esa asistencia que da Linda. Y sí estoy de acuerdo en que, por lo menos en este inicio de temporada, en algunas ocasiones que no la veíamos de inicio, dudábamos un poco de las razones, ¿no? Porque es una jugadora que yo creo que aporta muchísimo. Creo que es la mejor lateral diestra que Sí. tienen, sin duda. Entonces, claro, su baja y su falta de presencia en el terreno de juego, pues, yo creo que se va a notar. Y bueno, ojalá evidentemente que la baja no sea para mucho, que esas molestias pues no sean demasiado graves, porque sobre todo lo que va a notarlo el equipo madrileño, pues no va a ser positivo para él. No, desde luego que no, esperemos que sea poca cosa, pero tengo un poco la percepción de que esa molestia sea lo que hizo que a principio de temporada fuera suplente en algún partido. Creo, ¿eh? Pues sí, Porque sí, yo sí. creo que la sensación que tenía no era algo de ese partido, sino que llevaba ya tiempo arrastrándolo y afortunadamente ha podido aguantar este partido, esta eliminatoria completa al más alto nivel, pero creo que es algo que tiene que vigilar, porque además es una zona que es Es peligrosa. delicado, Porque sí, el sí. tendón de Aquiles es una zona que si tienes molestias, desde luego no es nada cómodo, además es peligroso porque es una Sí, parte del cuerpo, muy frágil. claro, que si hay una rotura, no quiero ni pensarlo. Entonces hay que ir con mucho cuidado, no forzarla para nada y esperemos que la situación se vaya poco a poco mejorando, porque el nivel que ha demostrado desde luego es muy bueno. Y luego, pues, por comentar alguna cosa más del final del partido, pudo marcar algún gol más el Real Madrid, porque lo intentó, tuvo alguna ocasión también buena. Me gustó también los minutos de Hannah Benison, creo que aportó bastante el tramo que estuvo en el campo, sobre todo le dio empaque al equipo, seguridad, equilibrio, y creo que rindió muy bien ese doble pivote al final junto a Toletti. Luego también se lo como comendador, y bueno, luego en parte derecha de Frankfurt, pues tampoco hay que achacarles nada. Lo intentaron hasta el final, tuvieron alguna llegada, sin demasiada fortuna, porque el Real Madrid estuvo defensivamente muy sólido, pero tuvieron alguna llegada, algún intento, que no pasó de eso, porque el Real Madrid no permitió, pero bueno, por su parte tampoco se le puede decir nada malo. Es verdad que al final la eliminatoria por 5-1 es un resultado duro para ellas, porque creo que había más igualdad, al menos sobre el papel, que lo que se ha visto al final. Pero bueno, al final el Real Madrid ha sido capaz de imponer su superioridad en el terreno de juego en ambos partidos. Y si lleva un pase, desde luego que puede ser muy importante, no solo por conseguirlo un año más, que es el único equipo que lo ha conseguido siempre en esta previa, 5 años consecutivos que lo ha conseguido, sino también por la forma de hacerlo, por ese menos a más, por esa dominación en el día de ayer y ese 5-1 ante un equipo que desde luego no es tan flojo como podía parecer en el día de ayer. No, no, para nada. Evidentemente, y la historia que tiene el Eintracht de Frankfurt, evidentemente no es para olvidar. Es un equipo que ya lo comentamos en las previas, que tiene jugadoras muy potentes. Se vio ya en el partido de ida como, bueno, también estuvieron intentando forzar por lo menos el empate. Y ayer igual también intentaron poner a prueba a Froms, lo que pasa es que tanto la defensa como la propia guardameta creo que hicieron un muy buen trabajo. Entonces, claro, se vieron contrarrestados no por falta de calidad de la alemana, sino por la buena actuación del Real Madrid. Entonces, pues bueno, se le acaba este sueño europeo en esta temporada, pero sí que es cierto que ya lo comentamos también, en Liga seguro que será el equipo alemán, bueno, que dará que hablar en la Liga alemana. Pero sí, nada que reprocharle al Real Madrid porque creo que han hecho una muy buena eliminatoria, de menos a más. Es cierto que empezaron bien el primer partido, los primeros 30 minutos fueron buenos, luego sí que es cierto que tuvieron unos momentos de duda, pero ayer el partido pues, fue para matar completamente esos momentos de duda que se vieron en el partido de ida. Y encamina muy bien bueno, la fase de grupo de la Champions, que veremos a ver con quién acaban emparejados los tres equipos españoles por primera vez. No nos cansamos de decirlo, pero puede ser repetitivo, pero joder, que Hay que es valorarlo. algo de lo que tenemos que, creo que alardear, ¿no? Porque Sí. es la primera vez que ocurre, entonces, pues bien, y ojalá que sea mucho tiempo en el que duren, ojalá que todo, será complicado, evidentemente, pero bueno, por lo menos esta barrera se ha roto y muy positivo. Una barrera que se ha roto y desde luego muchísimo mérito para el Sí. fútbol español, para la Liga F en particular y desde luego evidentemente una noticia de alegría para todos, tanto para culés como madridistas como colchoneros, porque es un triunfo muy bueno para
España. El conjunto de Quesada está en el bombo 2 junto con PSG, Juventus, Benfica, Roma y St. Pölten. Recordamos que el sorteo son 6 partidos, 2 con cada bombo y 2 tienes en casa, 3 fuera. El Barça está en el primer bombo junto con Arsenal, Lyonés, Chelsea, Bayern de Múnich y Wolfsburgo, y el Atlético de Madrid está en el bombo 3 con Valerenga, Twente, París, Manchester United y Leuven. Es decir, que bueno, evidentemente, pues la lógica dictará que tendrá un sorteo más amable seguramente el Barça que el Atlético de Madrid. El Real Madrid veremos también Sí, qué le puede tocar, porque hay en el bombo 1, por ejemplo, un Wolfsburgo que es un rival bastante asequible dentro de lo que cabe. Y luego en el 3, por ejemplo, te puede tocar un United, que es un equipo chungo, junto con el París. Entonces, evidentemente, veremos el sorteo qué tal suerte tenemos, pero evidentemente ya estar aquí es un premio para todos y es una alegría enorme. Así que dicho esto, tenemos por aquí la previa de la Champions. Ya la siguiente será fase de liga. Veremos cuando sea el sorteo, cuando lo podamos comentar. Y también, por supuesto, cuando empiece la temporada de Champions, que será la primera jornada 7 y 8 de octubre. Así que ahora toca disfrutar de este gran hito. Pues sobre todo aprovechar para esperar este tiempo que queda antes de la Champions para afinar puntería y sobre todo entonar a los futbolistas que todavía faltan por entonarse. Y nada más, un fuerte abrazo, dejadme aquí vuestro comentario, vuestro like al vídeo, vuestra suscripción también. Y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.